Bienvenidos a un nuevo episodio de Encoders. En este episodio vamos a hablar de algunas cosas que un data scientist debería considerar a la hora de hacer su setup. Y setup en muchos sentidos. Vamos a hablar sobre todo de configuraciones, herramientas, prácticas útiles, software u otras cosas de ese estilo que un data scientist debería tener en cuenta a la hora de prepararse para trabajar y poder así trabajar más eficientemente. ¿Algo que agregar? ¿Querés, Mati? Sí, ¿por qué, Rodo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿El qué del qué? Porque, Eh, en mi opinión, si queréis ser más hack, tenéis que tener una pantalla en negro y nada más. o sea, lo de la pantalla en negro en verdad tiene un motivo que al menos a mí me gusta mucho. Cansa mucho menos la vista. Esto lo voy a poner dentro de implementos o no, configuraciones. Dentro de configuraciones. Después vamos a ir hablando de cada uno de estos temas en más detalle. Pero el Dark Mode es bien útil. No No, es pero, necesario. Dark Mode, pero, No, yo pero no. ¿para qué? No, sí, sí sé, pero antes de eso, ¿por qué querréis tener un setup más óptimo? ¿Cachai, Rodo? Ya, porque así después cuando estés trabajando se te va a aligerar mucho el trabajo. Vas a hacer las cosas mucho más rápidas. Cuando tengas que cambiar cosas vas a poder hacerlo también más rápido. Cuando tengas que adaptar tu código, si sigues ciertas prácticas, el código va a quedar más manejable en el fondo. Y uno puede hacer, por ejemplo, usar muchos shortcuts de teclado para evitarse segundos. Uno se evita segundos con ciertos shortcuts, pero es en acciones que uno hace tantas veces, pero tantas veces en la vida, que al final te ahorran muchas horas en el largo plazo. Ya. ¿Y tú, Chris, qué opináis? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Lo necesitamos? ¿El Dark Mode? No, 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 en po. general, en general. Tal igual Un, un- cachando un buen nada, setup, güey. un buen setup. Espérate, en general sí, po, te hace más eficiente, finalmente. Son herramientas que te ayudan a ser más productivo, a ser más con menos. Y bueno, eso vamos a ver, pues, herramientas que te ayudan a programar de mejor forma, de guardar bien tus códigos, detectar errores, tener una buena estructura. Todo eso ayuda. Eso es lo que finalmente Ya. ocupa, para eso uno ocupa la herramienta, para hacer la pega de mejor forma. Ya, yo tengo un puro Y, catch. y- Ya, y mira, hay, la idea de esta sesión igual es mostrar todas las cosas que hay, porque de repente uno no sabe que hay ciertas cosas que te pueden realmente ayudar. tengo una pura. No es crítica, pero en realidad, mira, puta, ¿sabéis lo malo de los streams? Que tengo que dar mis opiniones verdaderas, ya casi nunca doy mis opiniones verdaderas. Que Ya, fome, tengo que pero. dejar de ser amarillo, weón. Yo en verdad sí creo que ayudan mucho. En verdad las considero necesarias, yo a veces no las seteo de puro pajero, de puro flojo, pero en general como que te solucionan caleta la vida. WinSCP, se me acaba de ocurrir mientras estaba hablando. WinSCP, ¿ya? Pero hay algo que creo que hay que tener en cuenta, sí, como para introducción. No sé por qué agarro un destornillador ahora último que lo tengo acá en el escritorio. Que uno deja muchas veces, como que igual cuando uno lo hace así como tocando la Matrix, weón, igual aprendís caleta de cosas. Entonces yo creo que de repente igual hay que no solo aplicarlo, sino igual tratar de entender de repente, en algunos no aplica para todo, pero en algunas de las cosas como lo base, ¿cachai? Es como, puta, hay miles de cosas para comitear. Comité alguna vez de consola, a un rato, como para que cachí los comandos. ¿Me entendí dónde voy? Es Sí, como sí. que no olvidar del todo que existe esta cuestión de que lo base o lo nada también te ayuda como de repente a agarrar ese concepto de Sí, una manera mejor de repente, ¿cachai? sí, es que Sobre todo eso, cuando estás eso. aprendiendo. Sí, es que eso base también es parte del setup. También son cosas que uno debería tener y al final uno debería saber usar. Entonces ese es mi único catch, que igual no olvidar que no irse al tiro a todo lo fácil, o sí, pero de repente dedicarle un ratito de tiempo a, qué sé yo, a un pelín de, ¿cómo se llama? De lo como es realmente, o sea, sin nada, sin ninguna extensión ni ninguna ayuda. Eso es todo. Eso quería agregar. Partamos. Primero tenemos muchas herramientas que son muy útiles para cualquier data scientist. Una de las herramientas que en general no se enseñan
mucho en la universidad y para mí es fundamental. Y no se enseña en la universidad a menos que uno sea ingeniero en computación o algo así. Pero si uno no es ingeniero en computación, por lo general uno no sabe Git. Y para mí es algo fundamental porque te ayuda a ordenar tu trabajo y hacerlo reproducible. Si quieres volver a un estado anterior, si echaste a perder algo, puedes fácilmente volver atrás y te permite trabajar con más personas de manera colaborativa y juntar los cambios de manera súper fácil. Es una de las grandes falencias en las carreras así como de Data Scientist, según yo. Sí, lo que revisamos hace 2 semanas sobre de los diplomados máster que no tenían Git como en su currículum. Y Ya, Git pero aquí, te ayuda en la control de versión, para no tener el clásico ejemplo de carpeta o de trabajo en Excel que dice tarea 1, versión final, final 2, El clásico meme. el clásico yo, meme. yo creo en un stream pasado mostré cómo tenía mi tesis almacenada. No se acuerdan, que tenía código en Me sangra debug, el ojo. weón, era una weá horrenda. Pero igual aquí me Sí. gustaría que habláramos un poco más de las cosas como específicas, porque ¿sabes? Hablamos de Git como herramienta, po. Sí. Pero ahora que tenemos de Git específica, porque ponte, yo creo que igual como amateur, no sé si llamarlo amateur, pero como sin plata, por ejemplo, yo Bitbucket no lo hubiese conocido nunca, ¿ya? A menos que trabajáramos donde estamos trabajando ahora. ¿Por qué? Pero GitHub lo conocía. Porque, no sé, como que nunca encontráis gente que esté como, oye, voy a mi repositorio en Bitbucket. Yo al menos no me topaba, No. era como todo en GitHub. Lo mismo que Pinal Mati, como Bitbucket nadie lo menciona. Ya Es como muy empresarial, ¿no? yo cuando no. La empresa es como conocida, Atlassian es conocida por hacer cosas de metodologías ágiles y cosas así como para las empresas. Pero yo cuando la primera vez que conocí Bitbucket fue cuando estaba haciendo un proyecto con un amigo de desarrollo de videojuegos y queríamos tener un repositorio privado que pudiésemos manejar los dos. Como la investigación y para nuestro caso, así nuestro caso de dos estudiantes pobres, Bitbucket era la mejor opción. Porque Bitbucket te permitía tener repositorios privados de hasta 5 personas de manera gratuita. Pero GitHub no. En ese entonces, ahora creo que sí te permite. Sí, Pero en sí, ese sí te permite. entonces, sí, pero en ese entonces no te permitían. Siempre para hacer un repositorio privado en GitHub tenías que pagar. Entonces era todo lo contrario. Si no tenías plata, la idea era no irse por GitHub, a menos que quisieses hacer algo open source y te diese lo mismo que diese en tu código. Sí, hace unos 4 años, 3 años cambió eso en GitHub, que Sí. salieron los repositorios. Sí salieron. Pero Roy, Buen punto. insisto que, no sé, tú lo conociste en un caso específico, pero si uno se está investigando, todo te onda a mi GitHub, no sé por qué, pero lo que único que yo conocía era GitHub. Yo creo que igual vale la pena, hablando de herramientas, hoy día que estamos hablando de herramientas, que puta, te metas en GitHub, no va a decir lo que todos cachan, ¿cachai? Es como que después pasarte a Bitbucket u otro, que el otro, ¿cómo que es que se llama? Se me olvida siempre el nombre, es como, hay uno más, weón, GitLab, GitLab sí. es el otro conocido. AWS igual tiene. AWS. Fuera el meta, pues, weón. Uy, se cayó la cámara del Mati. Es que mi internet, no sé, esto es streaming, weón, de tanta cosa compartida, hace que muera, weón. Hace que muera todo. De hecho, no sé si me escucho, en bola no me escucho, estoy puro hablando con ustedes. Yo te escucho. Voy a revisar. Hay algunas preguntas en el chat que igual respondí un poco, pero creo que vale la pena ahondar un poco y ver si es que opinan algo distinto. Sí, eso depende de lo que quieras hacer, pero si quieres hacer algo simple, si es que estás como comenzando, las dos te van a servir para lo que sea. Entonces, yo probaría las dos, un proyecto con una y otro proyecto con otra para experimentar con ambas herramientas. Y un tercero con GitLab para experimentar con ese. Porque tienen las herramientas básicas las van a tener. Ya después si te pones más picky, más como quisquilloso, ahí quizás haya cosas que tenga una y no la otra. Pero con lo básico... Yo me iría por GitHub, de una. Ya. Yo igual, weón. Sí. Igual me dio por GitHub de una, pero solo porque quizás es lo más popular y igual ayuda a estar de repente a aprender lo más popular, no sé. No, yo no he encontrado ninguna
cosa particular de Bitbucket, por ejemplo, que haga tan mejor que GitHub, por ejemplo. ¿No? Hasta ahora, y en mi experiencia, que no es Claro, de desarrollo de software, pero no he encontrado nada. claro. Entonces me iría por el más popular, ¿cachai? Pero tampoco al revés, ¿cierto? Que al revés de qué. Por Tampoco ejemplo, has encontrado GitHub, cosas en GitHub que Bitbucket No, no lo tampoco. hace. Sí, son- GitHub No. tiene estas páginas, como que uno puede setear como un inicio, bien bonito. No sé si se llama GitHub Portafolio o GitHub algo. Ya, sí, GitHub Page, algo así. Como que puede podéis ser. poner como más similar a una página web. Sí. Ya, la siguiente pregunta decía: ¿y por qué las librerías más típicas están en GitHub? Eso es como decíamos delante, es porque es más popular. GitHub en general es más popular porque es muy pro open source. Entonces la mayoría de las librerías open source están en GitHub porque desde hace mucho tiempo ha sido como muy popular para temas open source. Bitbucket era con más de empresa, como decía Chris y Mati. La gracia es que te permitía hacer más fácilmente proyectos privados y GitHub no, todos eran públicos. Estaba forzado a hacerlo público a menos que pagases. Entonces para las cosas de open source era como una súper buena opción. Y la mayoría de las librerías son open source, entonces terminan ahí. Pero al final uno las puede descargar de cualquier repositorio. De GitHub, GitLab, Bitbucket, de uno personal, de un servidor que uno monte nomás en un computador. Que, ¿para qué? Es como... Pero, o sea, se puede, se puede. El código de Git está está en GitHub, ¿o no? Está como los dos a la vez. No me acuerdo cómo es la web. Tú te dices esa historia. No estoy seguro. Pero, o sea, sé que se puede, porque al final tú lo que necesitas es tener un Ah, servidor no. al que mandarle las cosas. Eso es todo lo que necesitas para tener un Bueno, repositorio remoto. no, está en GitHub, está como en su propia web. Sí, Ya. uno lo puede buscar, ¿no? No me acuerdo cómo es. El kernel de Linux está en un lado en particular, ¿cachai? Puta, conocí ese dato freak, pero ya se me olvidó. Pues continúa, que después lo voy a buscar. Alguna vez lo leí de curioso, Ya. de Linux. Oye, mira, lo que mencionaba, este es un portafolio en GitHub que se puede hacer. Como que puedes tener tu currículum, los proyectos que hay hecho, los posts y contacto. Como bien, está bueno. Oye, que aparte de la versión de control del código con Git, ¿qué más tenemos, Ro? Ya, el siguiente tema es RStudio. Si es que uno está trabajando en RStudio es como casi mandatorio. Una vez estaba hablando con gente en un workshop de cosas de Machine Learning y estos amigos usaban más Python. Entonces me decían que no querían usar R porque era muy feo. Y yo les dije si habían usado RStudio y me dijeron que no. Entonces es como... No, la R base es horrible. No lo usen. Nadie debería usarlo. A menos que sea como para lanzar cosas por terminal y listo, pero no para desarrollar código en R. Pero RStudio te facilita muchísimo muchas cosas. Tiene muchos buenos shortcuts, muy buena visualización. Tiene una librería con herramientas externas, como herramientas internas de RStudio, etc. Tiene un montón de cosas. No, que yo te creo lo que tú dijiste una vez, Rob. Tú dijiste una vez que, no, o tú no sé quién lo dijo, pero que R no sé si se hubiese vuelto tan popular si no hubiesen inventado RStudio, weón. Sí, totalmente. Creo que esas afirmaciones van de la mano, weón. En realidad Sí. RStudio es la raja. Nada que decir aquí, en realidad es muy bacán. De hecho, es de mis favoritos, por lejos. Como, encuentro que está muy bien seteado, pensada, no sé, weón. Alguien hizo la pega muy bien ahí. Sí. Y no hay nada que se le compare, weón. Onda, en Visual Studio se puede correr, pero no andan tan ni cerca la sensación, weón. Cuando veamos Visual Studio Code, vemos la diferencia es que en RStudio uno puede ver las variables que ha creado, el ambiente. Bueno, en Visual Studio Code, de más que se puede hacer, pero no está fácil. Y también los gráficos, como que eso es igual bacán, ver los gráficos que uno está haciendo en R. Aparte de eso, también puede correr Python. Si uno tiene escribe en Python, No entremos sal. ahí. ¿Por qué no? Sale de ahí. Odio, ¿Pero se odio que puede? pueda reticulate. Lo odio, con miel. No sé, no, pero esto No, es no es lo una. óptimo, no es lo óptimo para Python, es óptimo para R, pero para Python, si uno tiene un script pequeño y lo quiere ejecutar o modificar algo, como que te sirve, como que no. Yo
mi yo interno robo me perturba que use, o sea, que haya que usar como una librería para correr el código, como que si no es medio nativo, igual me perturba. Esa es la wea, ¿cachai? Me carga meterle Ok. cosas así como odio a Conda, Anaconda, toda esa wea, también la medio odio, weón. No me gusta ¿Ya? mucho. Pues instalé un montón, me carga instalar huevadas que no sé qué estoy instalando, ¿cachai? ¿Ya? Como que ese tengo, pero esa es una maña mía, no digo que sea necesariamente correcto lo que estoy diciendo, pero me genera algo, weón. Instalar weas que no sé qué son o no sé. Y esa Eso wea de retícula y que tenga que ir una wea por detrás, no, 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 no. puede crear problemas con ciertos paquetes que uno esté ocupando y no funcione bien con Reticulate. Según Puede yo, todo pasar. eso se arregla poniéndole la ruta del Python que tienes instalado. Pero es Porque que ya empezamos con cosas raras, po. no es raro, sí. Es lo mismo que hace, no sé, Jupyter o cualquier otra IDE de Python y de R también y de cualquier lenguaje. Te pide una versión y te da opciones. A veces uno tiene muchos kernels de muchas versiones de Python, muchas versiones de R, muchas versiones de lo que sea. Y tú tienes que especificarle cuál quieres usar. Reticulate es igual. Tú le tienes que especificar cuál de las versiones quieres usar, si no va a usarla por defecto. Pero ahora que RStudio está transformando en POSIT, menciona que va a ser cada vez más Python friendly. Sí. Te hace sentido si le cambian el nombre, igual podéis cambiar eso. Ya ¿Cómo se escribía POSIT? Así nomás. POSIT. Con una S, ¿no? Para los que nos están escuchando, escriban si les gusta RStudio, RStudio Code, que ya vamos para allá. Otro IDE para Python. Pero si POSIT hace algo, mejora su integración con Python, va a ser muy bueno. Sí. Están puro especulando así. Tenemos que verlo nomás para ver cómo va a salir, pues. Cambiarle de nombre, qué sé yo. No sabemos. No, no tienen idea, están puro ahí, estamos asumiendo que porque le hicieron bien ahí, lo van a hacer bien allá. No sé. No estamos asumiendo, estamos diciendo que ojalá sea así. Al menos Oye, es el plan. Oye, Ross, para dar un poco de estructura, bueno, quiero ser data scientist, entonces sé que tengo que programar R o Python. Y ahí estamos hablando de la herramienta. Ajá. R Python es código y hablamos de versión de control, ¿cierto? Para mantener una historia de nuestros cambios que hemos hecho a los códigos. Porque es esencial poder rastrear las modificaciones que hemos hecho si queremos volver a una versión anterior. Y tener respaldado el código en GitHub, por ejemplo, o Bitbucket, en caso de que borramos nuestra carpeta. Sí. Y también es bueno para trabajar en un equipo sobre el mismo código. Y ahora estamos viendo el IDE. ¿Ya? El IDE significa interfaz. No me acuerdo, yo lo busqué hace nada, weón. Integrate. Integrated. Se ve programada en R, tengo RStudio. Perfecto, que es lo mejor. Sí. ¿Qué tal para Python? Puta, a mí me gusta harto Python. Sorry. Más que visual diría solo para Python. Mira, si es solo para Python, puede ser, pero la verdad yo no he usado mucho PyCharm porque me gusta más Visual Studio Code porque sirve para más cosas al mismo tiempo. Sí, correcto. Eso es lo que me gusta de Visual Studio Code y por eso no uso PyCharm. Y nunca he tenido en verdad necesidad de usar PyCharm, pero... O sea, te creo. Te creo que de más que es mejor. La pagada tiene Pero- todo, es que esa es la weá. Hay una versión como para estudiantes. Sí, la Bueno, Community Edition. no sé si sigue así, pero esto lo vi hace poco cuando yo lo usaba, pero claro, la Community Edition no es tan buena, pero la pagada, weón, a todas horas, weón. Es ¿De bacán. qué ¿Tiene edición? la pagada? Usaba la licencia de la universidad. Pero después la abandoné y me quedé con Visual para no pagar, de hecho. Ya. Y hace rato no programo en Python, así que tampoco se justifica y en el trabajo no me van a dar licencia para eso, así que me quedé con Visual. Oye, lo malo de eso es que te acostumbras a algo que es súper caro, que vais a tener que pagar mensualmente, cuesta como Pero 20 es que la dólares. definición de IDE, pues, weón, que si una IDE es como que tenía un ambiente para desarrollar en ese lenguaje, ¿cachai? En esencia. Ya Entonces, sale $250. o sea, ya, puede que sea caro, pero no lo veo como un contra per se, si es por definición, bueno, si queréis pagarlo o no, pero una IDE, la idea es que te facilite la vida para Sí, po. programar en esa cuestión, pues, ¿cachai? Pero Y de verdad lo hace para mi Python. tu Mati, pensá que tu Mati era la persona que no pagaba por cosas. No, Lo si lo pensé pago, por eso completo. tengo Visual Studio, pues, weón, pero si pudiese pagar, estaría yo probablemente pagando Python para desarrollar, no Visual.
Para desarrollar en Python, para desarrollar estaría las dos, ¿cachai? Al final no usaría Visual, usaría PyCharm y usaría RStudio, dependiendo de qué estoy usando. Eso es probablemente lo que yo haría. Pero claro, me va a ¿Y pagar tiene 250. de genial PyCharm con Visual Studio Code? Más las extensiones que sean. Tiene todo básicamente, lo que queráis. Menciona cualquier extensión de Visual y la tiene PyCharm por default, aparte que ya, mira, solo con la última vez que lo vi, porque nunca encontré eso en Visual, que no sé usar Jupyter Notebook, ¿cachai? No podéis ¿Ya? visualizar como las tablas, los data frames bien. No, Pero ¿cómo los vi? ¿No se puede? con una extensión, pero más o menos. ¿No? Por eso dije, la última vez que revisé, que no fue hace tanto, no sé qué extensión te sacaste para ver los data frames No ahora, que sé, no yo sea. hace tiempo... A ver, voy a crear uno acá nomás. Hay alguien Ah, mencionaba ahí Cuichis, que en R con Visual Studio también se pueden hacer, pero medio bugueado. Y me tinca que acá es lo mismo. Te apuesto que es medio bugueada la wea. En cambio en PyCharm era súper clean todo, wea. ¿ya? A veces lo encontraba medio lento, ese es el único efecto. Era como pesadito la cuestión. Bueno, ¿hay algún dataset de ejemplo típico en Python? Así como No el, sé. el análogo del empty cars. ¿Hay que Eh, importarlo? No, yo creo que ok. sí. A ver, No creo que haya alguno. Yo tendría que cargar alguna weá detecta... como, no sé. Ya, o sea, solamente quiero hacer un plot de lo que sea. Mira, sí, busca, te mando un código por Pero el... ponlo tú, con el LiveShare. Sugiero aceptar la Acéptame, sugerencia de hacer un. acéptame. Ah, ¿no te ha aceptado la invitación? Sí. A ver, mándala de nuevo. O sea, la request. Anda a Discord, te mandé el código ahí. Se me salió la... Ah, existe el iris. Bueno. Sí, en Seaborn. Ah, no lo tengo. Lo tengo instalado Seaborn. Ro lucha con eso para mostrarte que se puede un data frame. Tenemos Visual Studio Code, tenemos alguna otra alternativa. Spider, sí lo he ocupado, pero es feito. Es feito, pero hace la pega. No hay más Y nada. aquí voy a entrar en Ahí está. un tema polémico. Es una Yo lo idea. mataría. Listo. No, es que no creo que sea una idea, propiamente tal, por definición. No sé si esto funciona. Necesitaré Plotly. Bueno, ahí ya está la tabla. Se puede ver la tabla al costado. Este es un punto Sí. PI nomás, no es un Jupyter. Déjame ver si veo tu tabla. Ya, pero re feo, po. ¿Cómo lo quieres? ¿Con qué lo hiciste a todo esto? ¿Para verlo? ¿Con qué extensión? ¿Mm? La verdad no estoy seguro, pero si buscas Python por acá hay un pack de extensiones de Python. Python Extension Pack. A mí me tinca que es el base. No sé. Rob antes no lo hacía. O si lo hace, no sé de cuándo lo hace. Una vez lo busqué, me di toda la lata y nunca lo encontré. Oye, antes de entrar a la polémica de los Jupyter Notebooks, está otro Por lenguaje acá. Julia, que lo ¿Ya? hemos mencionado antes, y también tiene su propio IDE. Prefiero A pasar ver, a la discusión, ¿ah? No te voy a mentir. Que son malos. y no sé, tiene como estilo, Eh, pero Rivers, no se usa Julia en nuestro trabajo, nadie. Lo han tratado de promover a alguna gente y siempre vemos detractores de aquello. No, nadie yo lo no creo que ocupaba. haya tanto detractores que yo lo usaría, pero no he tenido tiempo de aprenderlo. Sí, ya hay mucho, ya hay con RPython. Es que sí, o sea, igual, sí, bueno, ahora respondiendo seriamente, como que pasa lo que dice un poco Rodo, o sea, un lenguaje igual relativamente nuevo, no tiene tanto bagaje ni una comunidad gigante, y nosotros igual tenemos que responder a las necesidades del mercado, así que no nos va a dar para andar justificando, hoy no, es que me he demorado porque estaba haciéndolo en Julia. Yo creo que nadie me aceptaría un argumento como ese. Es medio difícil. Entonces tenemos que aprenderlo primero y demostrar que es súper útil o más que en otros casos y no sé si están en ese punto ahora. Sí. No sé si tiene una opinión muy distinta. Sí, mejor no meterse ahí. Hay otras cosas que aprender, hay tanta cosa y está bajo la lista. Entramos a la discusión Ya, para descartar el IDE para Python, antes de profundizar en Visual Studio Code y PyCharm. Vuelvo a mi pantalla. Jupyter Notebook. Sí, ¿por qué Jupyter Notebook? Y que la gente del público comente si ocupa Jupyter. Espera, hay es que algunas preguntas. Aprovechemos de responder. Bueno, Tigers dice es muy utilizado Julia en su trabajo, eso ya lo respondimos. Pero hay otras personas, no es nuestra empresa, sino que en otras partes que sí ocupan Julia y les funciona y le sacan provecho. O sea, es una herramienta que puede funcionar. El tema es que para nosotros no es necesaria, podría ser útil, pero no hemos con todas las cosas que tenemos que hacer no hemos tenido tiempo de verdad aprenderlo bien.
una persona de nuestro trabajo aprendió Julia, hablaba bastante de Julia, pero el resto no teníamos tiempo para como profundizar lo suficiente como para de verdad entender si es que servía o no. Lo que yo tengo entendido es que sirve bastante para cosas de optimización. La sintaxis es como bien matemática, es como intuitivo pasarlo como de la pizarra al computador. Cuando uno está haciendo proyectos de investigación o cosas así como más matemáticas, más puristas, me tinca que puede ser más útil, pero es lo que he escuchado y es como una tincada, nunca lo he usado como tal. Bueno, volviendo a lo de Jupyter, yo decía que no era una IDE propiamente tal. Aquí me va a pegar cable, pues no sé nada de programación ni las definiciones, pero para mí la IDE igual genera más cosas, ¿cachai? Yo no diría que exactamente una IDE cumple un propósito ligeramente distinto, como que tiene otras funcionalidades en Jupyter. Y ¿Ya? aquí Robo puede odiarme, pero yo igual le encuentro su utilidad. Para variar, como que depende del contexto, un poco de dónde lo estoy usando. Yo antes lo odiaba más, pero últimamente igual lo he encontrado bastante cómodo para algunas cosas. Sobre todo para hacer los análisis exploratorios. Como Ujú. que no programaría ahí algún programa ahí, pero sí para hacer los análisis exploratorios lo he encontrado bastante útil, tiene sus gracias. Probablemente Google Colab sí, por alguien lo mencionó ahí, me gusta más, pero no, tampoco lo estoy odiando menos con el tiempo. Más que más. Dale, Robo, nomás Ya. dispara y mátalo, todo lo que quieras. Yo ni para eso creo que es bueno. Porque si quieres hacer un análisis exploratorio, haz un punto .py, un Python y explora acá. Aquí mismo puedes poner los head, tienes el output acá al lado, lo puedes hacer como celda igual, o puedes borrar las celdas. De hecho, hoy mismo estábamos conversando con un amigo, el Nico, cómo poder debuguear más fácilmente un Jupyter Notebook, porque cuando uno está en un Jupyter, uno lanza esto. Si yo le pongo acá run cell, me corre la celda, la célula, me lo ejecuta en un kernel por debajo al cual yo no puedo acceder directamente. Y si corro solamente esta línea, si quiero hacer un head, que ahora no va a funcionar porque no tengo nada cargado, ahí no me funciona porque esto lo está ejecutando en otro ambiente. Cuando yo ejecuto la celda, la célula, me lo manda al kernel por debajo, y cuando yo ejecuto con control enter o lo mando a la consola, es lo mismo que copiar y pegar y ponerlo como acá abajo. Entonces, para poder debuguear, necesito ir corriendo línea a línea o correrlo todo, pero necesito definir esto en donde lo quiero debuguear. Ahí me aparece el código. Entonces después si quiero investigar algo, si quiero ir probando rápidamente líneas específicas para ver si es que funciona o no, para ver con cuál me quedo, es mucho más rápido hacerlo en un punto PI, y después cuando está listo lo vas haciendo en el punto PI así, y cuando está listo, si quieres lo corres como celda, como célula, y te sale igual que el Jupyter. Entonces con este formato no tienes ese problema del Jupyter en donde estás corriendo las cosas en ambientes distintos, pero sí puedes debuguear fácilmente, porque escribes nomás acá y ejecutas la línea, la mandas acá y te sale lo que te tiene que salir. Y no estás obligado a correr todas las celdas, porque también otro gran problema de los Jupyter es que cuando tú lo corres por celda, estás obligado a correr la celda entera. Y eso a veces carga datos, y la carga de datos puede demorar mucho. Cuando estoy debugueando no quiero cargar los datos múltiples veces, y tampoco tengo que verme obligado a poner una celda extra abajo después de la carga de datos solamente para debuguear, para después borrarla y poner lo que estaba probando arriba. No tiene sentido. Hace poco estaba haciendo un curso de MLOps y tenía un Google Colab con el ejercicio. Entonces yo lo quería entender los paso a paso. Entonces, ¿por qué no me salía el ejercicio? Entonces quería ejecutar línea por línea. Pero como estaba con celda, como que tenía que crear otra celda y escribir el comando ahí y ejecutarlo. Y después quería ver como probar cosas y tenía que seguir creando celdas. Y después me quedaba todo el script cochino y tenía que borrar las cosas entre medio. Era horrible, pero la Sí. sufrí. Odié, es lo más ineficiente de la vida, así como, en verdad, lento, weón. Y eso es sin Odié. meternos al tema de la interacción con Git. Sí, es, Y los es metadatos, terrible. y que se te colen los datos y las claves ahí dentro. Sin meternos en ese tema. ¿Cómo es que se te colen los datos? Cuando tú haces una ejemplo.interactive Python Notebook.
Entonces acá tengo un notebook. Voy a poner el mismo código. Acá lo ejecuto y aparecen los datos acá. Lo guardo y aparecen como esta tabla ¿Ya? está ahí guardada. Sí, sí. Si es que yo abro esto ahora, a ver cómo lo abro. Quiero abrirlo como texto. Quiero ver el texto de esto. ¿Cómo se hacía? Ah, una wea sin sentido cuando lo abrís como texto. Sí, pues. O sea, no, en el Listo. gráfico esa wea se ve una wea horrible. Ábrelo como. Aquí está, Text Editor. Ahí está. Entonces, este es el Jupyter Notebook. Esto es. Esto es lo que de Ajá. verdad está ahí dentro. Y mira, ahí están los datos. Entonces, lo que estás mostrando, los metadatos que tú tienes como resultado de la celda, están guardados. Entonces, si tú comiteas esto, vas a estar comiteando tus datos al repositorio que sea. Si es que tienes una contraseña, por ejemplo, que se está mostrando, que quizás se está usando por debajo. Si se está usando por debajo, no estoy seguro. Pero si se está mostrando definitivamente y lo comiteas así, se te va a ir al repositorio. Y si el repositorio es público, todo eso va a estar expuesto. Más que un dato, o sea, podría ser un dato privado que lo estás ocupando en tu dataset. Claro. Ahí subí el código público, no el dataset, y como que Pero hay ya, ok. todo dato privado sensible, po. Pero uno asume que Y si lo teníais en tu notebook visto, cuando lo cometíais como así, está visto también. O sea, no me parece tan terrible. En teoría deberíais limpiarlo antes si queríais ocultarlo, ¿cachai? Sí, pero te no, tienes que acordar cada vez que haces eso, de hacer eso. Y además, igual te queda con toda esta basura. Es como, cuando es ves basura el todo control esto. de versión, el control de versión no te muestra los cambios verdaderos, te muestra que todo cambió. Sí. Entonces es mucho más difícil pillar qué cambio hiciste exactamente. Sí, eso sí. Lo bueno, Eso. pero es algo bueno que tiene, que cuando he ocupado, bueno, Google Colab, más que nada, funciona el tema de los paquetes, ¿cierto? Como las dependencias para ejecutar el programa. Y aparte de que funciona las dependencias para ejecutar, también se ejecutan las celdas, como que funciona bien. Porque como está estructurado de inicio a fin, normalmente funciona. Porque de repente cuando uno quiere probar un proyecto, clona otro proyecto de un GitHub, y lo quiere probar, no tiene las dependencias, porque no usó ambiente virtual, entonces tienes que cachar qué dependencia tienes que instalar, y también de repente el código no funciona, porque no está bien estructurado, que otro tema que vamos a hablar, o que primero tienes que ejecutar otro script, después otro script, o me ha tocado cosas que no me funcionan, cuando están Y, en el script, y cuando están en Google Colab, sí funcionan bastante bien. y si es tan malo como Ya. dicen, ¿por qué es tan popular igual? Porque la O gente sea, no cacha. no, no creo que sea eso. No, Sí. Por eso estamos La aquí. gente se Estamos aquí conforma, para. se conforma con hacer las cosas manuales y tener vulnerabilidades que no sabe que tienen. La gente simplemente no. ¿Cuántas personas sabían que ah, esto pasaba? no estoy Porque de acuerdo, yo en creo verdad, que con... para la academia, para los cursos, diplomados, Para los cursos máster sí. o cursos online, los profes conviene levantar un servidor, configurar el Jupyter que se conecta al kernel y como que se aseguran de que te va a funcionar el código. Es útil Y para entonces aprender hasta cierto punto. el alumno aprende eso. Como, ya ocupo notebooks. Y Sí, se queda con eso. sí. Entonces te enseñan malas prácticas, porque es fácil de enseñar. Te están enseñando malas prácticas que después la gente no se pregunta, no dice, oye, ¿esto está bien hacerlo como me lo enseñaron? ¿O no? Entonces la gente no sabe de esto porque dicen, pero me lo enseñaron así, entonces tiene que estar bien. Veamos Ya, los comentarios. El fácil Gabo. de usar y todos lo inician con notebook, lo mismo que dijo Robo. Yo creo que es más que nada que como uno empieza con eso ya no se cambia. Ya no se cambia. La costumbre, la Eso es fuerza. grave, ¿eh? Eso es grave, que sea así. Yo creo que yo coincido con Y Tidivers, que no es para armar un tremendo pipeline en Google Notebook, pero es para practicar. A mí, no sé, insisto, yo creo que antes lo Ujú. odiaba más, yo antes era purista, weón, o sea, pero como que igual me entra la comodidad de tenerlo. mejor tenerlo, ¿no? ¿Eso mencionaste? O sea, no, porque es que un poco podéis ponerte a hacer cosas al toque, más o menos funciona, la veis, se ejecuta, ¿cachai? No sé. Y no están al toque por el Sí, debugueo. No, pero es que tú es para estás enseñar. pensando más allá, ¿cachai? Como que si tú me decís, Robo, oye, ya sácame este análisis
¿Tú crees que voy a estar preocupado de Git, de no sé qué? No, te chanto y la weá corre y te muestro el grafiquito ahí que se corre ahí mismo, ¿cachai? Y nada, ni una práctica, ¿cachai? Ese notebook va a quedar ahí, igual es útil. Si no, igual uno gasta tiempo y no podéis negármelo en setear una cuestión bien hecha. No, te deja hacer todas las prácticas. En cambio, en lo otro llegáis y te ponías a meter mano. No sé. No toma tanto tiempo setear las cosas. Cuando uno sabe qué cosas setear es súper rápido. Bueno, Y para hacer eso un estamos. clon. Sí, por eso. Por eso está esta sesión, para que la gente no ocupe notebooks. Gabo menciona que, no sé, si alguien no viene del área de TI, no cacha estas cosas y al principio uno no se cuestiona. Claro. Como que uno asume que esa es la práctica, pues. Si te enseñan a ocupar notebooks, Sí. uno se queda con eso. Vale la pena, o sea, está bien ocupar notebooks, pero pasarse a script es mucho mejor. Como que te da un... Porque Sí. puedes ocupar otro lenguaje ocupando script, te acostumbras a usar otro IDE con alto potencial. Es como un salto en la escalera, como de pasar notebooks Sí. a script y ocupar notebook cuando sea necesario. Te agrega. Y si quieres la interactibilidad de los notebooks, siempre puedes ocupar celdas. Así, de esta manera, con el comentario, espacio, porcentaje, creas tus propias celdas en un punto Python, en un punto PI. Entonces acá puedes programar todo lo que quieras y después los vas dividiendo en celdas y después puedes correr como todo como el conjunto de celdas si quieres, o lo puedes correr como punto PI, lo puedes meter dentro de otro pipeline. Es mucho más flexible, tienes lo bueno de los dos mundos. Ya, Eso bueno. inutiliza lo único que acá no puedes hacer es ponerle como Markdown entre medio. Y eso es porque. Y eso creo, porque quizás se puede, simplemente que no lo sé. Pero no necesitas ponerle Markdown a menos que vayas a hacer como una presentación. Al final, sí, cuando ya está todo listo, ya tienes todo probado, todo hecho, ahí puedes copiar y pegar en un Jupyter Notebook para presentarlo. Falta un aspecto esencial que de Google Colab lo tengo muy claro, pero en Jupyter Notebook también se puede. Que yo he defendido todo el rato a Jupyter en cierto modo y jamás en mi vida lo usaba. Nunca jamás lo uso. Si programo en Python me gusta programar puros punto pi, igual que en todos lados. Soy más purista que la cresta en ese aspecto. Pero está la parte colaborativa también, porque en Google Colab como que te puedes meter y ejecutan todo y es súper hermoso. Los Jupyter igual te dejaban, ¿no? Esa era su gracia. No entiendo, ¿a qué te refieres con que se ejecuta todo hermoso? O sea, es que los collabs, el Google Colab, no sé cuál es la diferencia, están basados en los notebooks, que ahí te puedes meter, ¿cachai? Los notebooks para mí son los archivitos de estos weones que con esta extensión, ¿cachai? Que se ejecutan con tu navegador de manera muy rara cuando lo haces local, ¿cachai? Como que se monta un pseudo server, ¿cierto? Yo no sé qué ¿Cuál? hizo. ¿El notebook o el collab? Sí, es que el collab no sé qué hizo por No, detrás. Puedes meter y puedes usarlo con otra persona, ¿cachai? Ya, Ese pero aspecto está hablando. yo creo que esto mismo debe ser lo mismo. Sí, ustedes se pueden meter ahora mismo a mi computador y usar este notebook. Es simplemente una conexión para que dos usuarios entren a la misma sesión. Lo mismo que hacemos con LiveChat aquí. O sea, sí, pues, pero este era como directo. No sé si una gracia específica de collab o no, pero filo, era solo ese tema que no estaba 100% seguro, quería saber si alguien de acá lo manejaba. Ya. ¿Cachai? Ese aspecto colaborativo total. Y no sé si es de collab, en collab lo he visto, ¿cachai? Y eso es lo que encuentro bacán, ¿cachai? No hay que hacer ni una wea, pero Sí, los no Jupyter sé. así como porque sí, no sé, ni idea. Solo lo busqué y no lo encontré así a la rápida tampoco, así que filo. Lo otro es Ya. que dijiste que el Jupyter te levanta como un server o algo así. En el fondo, o sea, puedes visualizarlo como un HTML, pero es eso, es un HTML con links a archivos que tienes en tu computador. Cuando abres como la interfaz, así como de Jupyter Lab, es un HTML con links. Ah, ya. Ok. Que tú abres desde el navegador, porque un HTML en general se abre desde el navegador, pero lo puedes abrir de otras partes. Ya, ¿qué más tenemos para no seguir con los Jupyter si ya los matamos lo suficiente? Sí, quedamos en que en general estos dos son los mejores, parece, ¿no? PyCharm y Visual Studio Code. Visual Studio Code es porque es Sí. más genérico, más para todo. Sí. Y PyCharm específico para Python. Sí, bueno, sí. Y después, más adelante, vamos a mencionar las extensiones, ¿cierto? No ahora, porque eso daba largo. Sí, da para larguísimo. Sí. Al final, después nos metemos en las extensiones. Hay muchas útiles. El siguiente punto en la lista es Kedro, relacionado a Python. Este lo voy a mover para arriba. Ya, aquí un punto importante. O sea, ¿por qué Kedro? O Kedro u otra herramienta similar, en verdad. Sí, pero ¿qué cumple esa herramienta?
Aquí igual estamos dando un paso un poco más allá, porque ya tengo que hacer Data Scientist, tengo mi programa favorito, RPython, tengo mi IDE favorito, y ahora programo, y ahí tengo Git por debajo. Una cosa que nos vamos a dar un salto para entender qué es Kedro, porque un proyecto real de Analytics se vuelve complejo. Tiene varias etapas. No es solamente agarrar un dataset como el del Titanic o de Iris y hacer el modelo, sino que tiene varias partes como preprocesar la data, modelar, hacer seguimiento de los resultados, entonces subir los datos, mover los datos de un lado a otro, cargar una base de datos, bajar distintos datos de otras partes. Entonces hay un flujo. En algún momento podemos hablar de cómo hacer ese flujo. Pero es un flujo. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Entonces hay que mantener una estructura ordenada de ejecución del script. Y hay herramientas dentro de este flujo de datos para ejecutar esa forma de mejor forma, de forma robusta. Y por eso aparece Kedro. No sé si podemos mostrar algo de Kedro. Ya, bueno, sobre Kedro, lo importante al final, independiente si uno usa Kedro u otra herramienta, o como sus propios estándares, lo importante es tener un orden establecido y un estándar bien establecido para trabajar en los proyectos. Y en varios proyectos, no solamente en uno, sino que en todos los proyectos del equipo, ojalá, para que sea fácil después traspasarlo a otra persona. Entonces nosotros en nuestro trabajo tenemos un estándar bien definido de una estructura de carpetas que usamos siempre para los proyectos. Tenemos estructuras de nombres de archivos, dónde se guardan las cosas, con qué tipos de nombres, etcétera. Tenemos eso todo muy bien definido. Hay ciertas cosas que todavía se pueden mejorar, pero en general tenemos bastante definido todo. Kedro lo que hace es ahorrarte todas esas definiciones y te obliga a hacer las cosas de cierta manera, ordenada. Eso es lo bueno que tiene, yo encuentro. No, a mí no me gusta tanto porque es específico de Python. Entonces, si quieres mezclar cosas de Python con R, Julia, no sé, MATLAB o lo que sea, no vas a poder. Entonces, por eso a mí me gusta usar otras herramientas que son como más abiertas, más agnósticas al lenguaje. Pero si uno está trabajando solamente en Python y no se va a salir de Python, creo que Kedro es una súper buena herramienta para controlar ese flujo de trabajo y hacerlo ordenado y estandarizado. Modularizar y hacer un pipeline bueno, Sí, ¿cierto? Claro. sí. Esto es un pipeline que son script, tareas que se van ejecutando en orden. Entonces, este es el pipeline. Tengo tareas, por ejemplo, tengo dos datos, tengo otra script o función, acá se llama un nodo en Kedro, que hago el split del dataset. Entonces tengo un dataset de entrenamiento y de test por algún lado. Aquí está el de test abajo. Hago entrenamiento y luego tengo el modelo. Ya esto es como un flujo bastante sencillo de cómo se ve un ejemplo real de un flujo de... Explica que cada una de esas cosas es como la función que uno va definiendo, po, ¿cachai? O sea, Sí, uno por hace ejemplo, sí. el El, nodo, uno es lo que hace la sí, función y sí, ejecuta po. eso. Entonces tiene Ya que seguir un pipeline con las flechas para que la cuestión tenga algún sentido y va siguiendo como esa cascada, por decirlo así. Se ven las dependencias, exactamente. igual los buenos. Y esto es como el concepto básico que nosotros igual, la estructura que nosotros ocupamos sigue el mismo concepto general, el mismo meta, que es como tú tienes un input, tienes un nodo, que es una script o función que genera output, y tienes parámetros, ¿cierto? El parámetro para el modelo, parámetros de fecha o de los set que uno puede ocupar, son parámetros. Entonces esos son los conceptos básicos que hay aquí. Tengo un input, ejecuto una función, luego ese output es input de otra función y genera otro output. Y tengo un archivo con los parámetros que puedo modificar para iterar distintos modelos. Entonces esto es un flujo, un pipeline, así le decimos, y Kedro te ayuda en eso, pero específicamente para Python. Y el otro problema que le veo es que es muy complejo para empezar. El Hello World tiene como 50 Sí. líneas, porque Sí, es complejo para partir. fue desarrollado por ingenieros de software. Y no es tan conocido, aquí viene la copucha, no es tan conocido porque esta herramienta lo promueve McKinsey, que es una consultora internacional. Y McKinsey, para hacer consultorías, compró una empresa que se llama Quantum Black, que desarrolló esta herramienta de Kedro, y Kedro se basa en otro el repositorio, ya no me acuerdo el nombre, pero se basa en otro esquema que era open source. Tomó ese esquema open source, lo modificó y lo paquetizó
y lo llamó Kedro, y ahora donde va Mackenzie a distintas empresas, promueve Kedro. En la comunidad académica no enseñan Kedro, no se ve Kedro. Si uno ve como Reddit, Medium, hay pocas menciones de Kedro, porque es más empresarial y todavía no ingresa a la academia, por eso la gente no lo escucha tanto. Y lo mencionaba porque puede ser popularmente más conocido porque las grandes empresas en Chile consultan a Mackenzie y Mackenzie le dice, oye, ocupa Kedro, y punto. Por eso vale la pena echarle la mirada y hacer esas 50 líneas de Hello World. Y cuando estás trabajando en una empresa, la idea es que todos los data scientists sigan prácticas, o sea, sigan las mismas prácticas, o si no se vuelve un caos, cada uno programando como quiere. Igual Sí, ayudar. entonces Kedro te obliga, cuesta al principio entenderlo, pero apoya a cuando uno tiene que productivizar el modelo. Y las alternativas igual hay un par. Yo alguna vez traté de entender, pero no llegué a nada con MLflow. Igual es distinto. O sea, Pero MLflow no te hace esto. se supone que No. sí, po. O sea, no tan duro, pero era la idea, por lo menos, ¿cachai? Cuando uno busca, si tú te ponías a buscar en Google, yo llegué a MLflow por eso. Oye, ¿cómo hago un proyecto? Bla, bla, bla. Y de hecho en la misma descripción de la página sale, pues, ¿cachai? Y lo llama MLflow Project. No sé qué, nunca, no te puedo decir cómo funciona, porque te juro que lo investigué y lo dejé botado. Esa es toda mi experiencia. Si tú lo probaste, me podéis decir. Pregunta el del público que dice que si Airflow es lo mismo, son pipeline de ejecución, pero son distintos flujos, porque Airflow es un pipeline de tareas y Kedro es un flujo de datos que tiene el concepto de input y output. Entonces, como que tú tienes que definir un input, el nodo y el output, la salida. SnakeMake, que lo vamos a ver más adelante, otra alternativa compatible con R, Python, lo que sea, que tiene el mismo concepto. En cambio, Airflow tiene el concepto de tareas, o como ejecuta la tarea 1, la tarea 2, después y 3. No hay una relación de input o output en ese concepto. Es como sutil la diferencia. Y Kedro está focalizada en un proyecto de data science, igual que SnakeMake, como proceso ataca. El Airflow lo puede ocupar para varias cosas más universal, que son tareas de ejecución. Claro. Y te da un seguimiento de cuándo las tareas fallan o cuándo pasaron. Eso es súper útil. Sí. O sea, son complementarios. No es que Sí. sean excluyentes. De hecho, nosotros De hecho, en nuestro trabajo usamos los dos. Sí, pues tú mandas Airflow a ejecutar un código Python o Kedro. Para Airflow, en verdad, me igual me gusta. Sí, sí, bueno, Airflow. Sí. ¿Es free? Preguntan. Sí, Sí. es gratis. Es gratis. Por ahora. Si es que uno tiene proyectos que no son solo de Python, es mejor hacerlo a mano o con otras herramientas porque Kedro no te sirve para eso. Pero si vas a hacer cosas solamente con Python, puedes hacerlo a mano y puede que te quede mejor. Y puede que tú estás más conforme. Sí, puede que te quede mejor. El tema es que Kedro hace muchas cosas muy bien. No, era algo que dijiste, o sea, que a mano, si vas a hacer algo más que Python, a mano es mejor. No sé qué decir. Estaba pensando en es que en verdad los pipelines que podías hacer a mano, tú mismo, Ajá. si combináis toda la herramienta existente vida por haber, en verdad te pueden quedar un pipeline en la raja, weón. Mejor que con todas estas weas. Y se entiende más, ¿cachai? Bueno, hay un trade-off entre ocupar estos programas. Porque hacen tu proyecto más robusto, pero agregan más complejidad. Y de repente hace algo simple, es más rápido, más fácil de entender y tiene resultados más rápidos. Entonces mi conclusión es que cuando uno está desarrollando un proyecto de Advanced Analytics, al inicio hay mucha iteración de definir el problema que uno quiere resolver, la data que uno tiene y el modelo que uno va a ocupar. Y eso va cambiando. La hipótesis cambia, el problema cambia, los datos van y vienen. Entonces tienes que ser rápido en esa iteración, sobre todo en la empresa. Demostrar de que cómo le ayudas al negocio a generar valor. Entonces, yo iría por siempre un script con tu propio pipeline parametrizado a mano, con script ordenado, con una estructura simple, es la solución. Y luego que encuentras como ya, estos son los datos que necesito, este es el problema que voy a resolver, esta es la hipótesis que da buenos resultados, ok, se puede tomar la decisión de seguir con lo que ya hiciste o lo incluyes en un flujo más robusto y te aseguras de que no va a fallar tu producto. Por ejemplo, si es una solución que necesita un área de negocio que no es tan crítico, sigue con la solución simple. Porque si falla, puedes meterte, entender el código y solucionarlo. En cambio, si una aplicación Analytics que va a servir a millones, a tu cliente, que es como un recomendador, no sé, tenía en tu app del celular recomendaciones. Y eso no puede
no puede fallar. Entonces necesitáis buenos sistemas por detrás, desde el hardware, infraestructura, y que tu pipeline sea muy robusto a que no se caiga. Entonces ahí como que uno piensa en ocupar otros tipos de herramientas para asegurar la calidad y que sea robusto tu producto, no haya problema. Ya, sí, te entiendo. Es que lo que pasa es que partís flexibilidad. Igual a veces, incluso en los productos, cuando a veces necesitáis tener eso. Y no sé, ese trade-off a veces me Sí, duele. es difícil. Es Es difícil la decisión. difícil. No es eh, como, ya cabrón, ocupemos Kedro siempre. No hay una Claro. receta. Igual es como con Python y R. No es como que ya Python 100 veces mejor que R y ocúpalo. No, pues hay cosas que R es mejor que Python y otras cosas que Python es mejor que R. Entonces uno tiene que ir cachando dónde ocuparlo. y Snake, ¿cómo se llama el otro? Este no lo cacho. SnakeMake. Snake, ¿cuánto? SnakeMake. SnakeMake. Bueno, SnakeMake es una herramienta que se ocupa harto en la bioanálisis, creo que se llama así. Pero el mismo concepto de datos, outputs, inputs, el script y output. Déjame ver si tiene un ejemplo aquí. Por ejemplo, acá vemos un grafo, no tan bonito como el otro, pero se entiende que hay distintas funciones que necesitan inputs y generan outputs para otra función y generan finalmente output. Y la sintaxis es más simple que Kedro, pero un poco más complejo que hacer un pipeline a mano, como en un script. Lo bueno es que es compatible con cualquier lenguaje, porque uno especifica, quiero ejecutar R y tal script, quiero ejecutar Python, tal script, Joule, tal script, o puede ejecutar comandos batch si uno quisiera, otro lenguaje. Esto me dan ganas de investigarlo un poco. Sí, No es verdad. y lo ¿Tú lo, bueno es lo has que, investigado? sí, y lo bueno es que eh, está basado en Python, ¿ya? Entonces uno, si quiere hacer algo súper ad hoc, como flujo, lo puede configurar en Python. Entonces eso lo hace más flexible a cambiar la configuración. Porque hay otro que es, no sé si es Metaflow, me puedo estar equivocando, pero está basado en Go, en otro lenguaje de programación. Entonces ese lenguaje ya, como está en otro lenguaje, tienes que aprender otro lenguaje para poder modificarlo. No es como para Data Science, porque para Data Ya, Science estáis seguro que la gente va a saber Python, o va a aprender Python. ya te cacho. Entonces está bueno. ¿A este llegaste investigando alguna vez, no, Chris? A Snake, Sí, SnakeMake. sí, el Nextflow es la otra, la que está en Go. Y se ocupan harto en bioinformática. Pero si uno entra ahora a SnakeMake, la página oficial, están apuntando hacia lo que es Machine Learning. Así se titula ahora, po, un framework para hacer reproducirle los datos de los análisis de datos. Así se ve, por ejemplo, uno define como el nodo que vimos antes, como ese cuadrito, le dice qué input ocupa, qué output genera. Bueno, esto sí ocupa un ambiente específico y ejecuta un comando en la shell. Por ejemplo, aquí ejecuta algo en Python y lo puede ejecutar dentro de un Se contenedor, ve etcétera. harto más amigable que lo que he visto en Kedro. Y también uno puede generar estos reportes, pero igual ahí se ve más difícil. Nico está preguntando qué preferimos entre Kedro y Airflow. Lo que respondí por el chat es que son complementarios. En verdad, Kedro y SnakeMake y herramientas de ese estilo, como decía Chris, te ayudan a trabajar con flujos de datos, con inputs y outputs de información. Igual Y... si tuviese que quedarme con un arroz y la otra muere, Ajá. así como pregunta trampa, igual me quedo con el flow. Yo también, sí, yo también. Si de verdad hay que responder uno, yo me quedo con Airflow, sí. Pero porque hay otras herramientas que suplen Kedro y también que son menos rígidas. De nuevo, para mí, para mí que sea solo para Python es un tema importante. No me Y además gusta que eso. con Airflow en teoría igual podría hacer algo similar, ¿cachai? Sí, Tendría sí, que agregarle Yo- tú varias sí. estructuras y cosas, pero... Se vuelve más complejo. Sí, sí, pero Como se puede, configurar ¿cachai? esto, voy a hacer un crontab. A mí me gustan los crontab, bueno, de hecho me encanta todo lo que es como hacerlo script, medio batch, todo por ahí, ¿no? Que todo funcione hermoso. A mí igual. Siguiente Lo que tema. hace la... Dale, dale. Lo que hace la mano igual a mí me gusta, en verdad. No voy a mentir. Ya, a mí también. Así también uno sabe mejor lo que está pasando y sabe dónde arreglarlo si es que hay errores. Entonces ahí hablamos de Kedro. El siguiente es Docker. Docker Bueno, es, oye, es... quería recapitular más o menos que ¿Ah? teníamos, Rodos, antes de, porque estábamos como con herramientas, o sea, ya tenemos IDAs que tenéis que programar, y pasamos por Git para control de versiones, ¿Sí? y ahora teníamos algo para estructurar el flujo del código, ya, eso llevamos hasta ahora, y ahora viene Claro. Docker, ¿qué es para?
Docker es para poder hacer tu código más reproducible. En general, independiente de qué cosa uno esté haciendo, lo ideal es que el código que uno haga sea reproducible fácilmente. Entonces, para esto es bueno usar, y esto va un poco de la mano, lo voy a anotar acá, es bueno usar ambientes virtuales. Ambientes virtuales del código que uno está haciendo, o sea, de Python, de R, de lo que sea. Y eso te ayuda a manejar las librerías que uno necesita y las versiones de estas librerías. Muchas veces la gente recomienda Conda para estas cosas. Yo nunca he entendido por qué. Nunca he entendido por qué la gente quiere usar Conda. Pues lo mismo que son los Jupyter, weón. Yo creo, sí, es una mentira. No le crean a Conda. O si es que alguien tiene motivos que los diga. Yo no sé por qué la gente de verdad quiere usar Conda. Lo importante es tener un ambiente virtual cerrado. Y para eso pueden usar VirtualEnv en Python, pueden usar ArcEnv en R y muchas otras herramientas en muchas otras cosas. Eso va a hacer que su código, que con su código no pase lo típico de, pero en mi computador funciona, ¿qué pasó? Que es clásico. Entonces tienen que fácilmente hacer que funcione en otro computador. Los ambientes virtuales ayudan para eso. Docker es como el siguiente nivel. Ahí se aseguran 100% de que va a funcionar en el otro computador, porque con Docker les llevan dentro del mismo archivo, dentro de la misma imagen Docker, llevan el sistema operativo con todos los paquetes ya instalados, con sus versiones respectivas. Entonces saben que el ambiente de trabajo funciona. Va a correr tal como corre en otro computador. Es increíblemente útil para poner cosas en producción o para compartir soluciones con otra persona que está en otro computador. ¿Algo que agregar? Sí, bueno, entender cómo funciona el computador, finalmente, porque tenemos la capa de hardware, que es la CPU y la RAM, y luego de eso viene el sistema operativo, vienen los paquetes del sistema operativo, luego viene el lenguaje que uno está ocupando y la versión, y la librería que uno está ocupando. Entonces, todo eso es necesario para ejecutar tu código. La RAM sirve para cargar tu dataset en memoria y poder trabajar con ese dataset. Si el dataset es muy grande, se te va a caer el computador porque no cabe en la memoria. Y la CPU es para ejecutar procesos. Luego de eso viene el sistema operativo, y que, bueno, en los servidores en la nube ocupan Linux principalmente, que tienen sus propias configuraciones internas, y que, como menciona Ross, si uno traspasa el proyecto a otra persona, eso puede afectar la versión del sistema operativo que esté ocupando, ya sea la versión de Linux, la versión de los paquetes o librerías que dependen de Linux, puede hacer que tu proyecto se caiga y no funcione. Entonces ahí está Docker, que te asegura esa capa, los paquetes del sistema operativo, y encima de eso ocupas ambiente virtual para asegurar la dependencia de tu proyecto. Entonces paquetizas tu proyecto. Para Tiber, que estaba preguntando qué es Docker. No sé si entiende, como paquetizas, como que comprimes tu proyecto en un zip y lo puedes mover de un lado a otro, asegurando que va a funcionar ese zip en otro computador o en otro hardware. Sí, suena razonable la explicación. A mí me sonó. Sí. Igual es útil, a mí me gusta igual Docker, en lo personal. Igual depende de qué esté usando, nuevamente lo malo es siempre todo depende de todo, weón. Que Sí. fome porque, no sé, pues yo he desarrollado proyectos personales y encuentro, ¿para qué voy a usar Docker si los desarrollo siempre en el mismo lado, ¿cachai? Es un overkill, sí, como que, voy a empezar con Docker, es necesario, ¿cachai? Pero sí en el momento es como que ya queréis como medio profesionalizarlo, igual que lo del flujo, yo creo que el Docker es medio necesario. De hecho, muchos desarrolladores, lo conozco por experiencias, como que sí entregan sus proyectos dockerizados, ¿cachai? Y ahí como que tú tenías un cliente y le pasáis la weá, te aseguráis que corre y no tenéis que estar ahí con problemas. Como que teniendo Docker te ahorráis todo ese cacho, como tú dijiste, toda esa capa, chao. Onda, si lo hacís bien, toma, ahí está, córrelo. Y era. Entonces igual es útil aprenderlo y tenerlo en algún momento. Sí o sí en algún momento cuando yo creo que tu proyecto como que escaló demasiado o ya está como muy productivo, es necesario meterle esta capa. Al principio no, pero al final sí. Lo otro que agregaría sería, o sea, la importancia para el data scientist es entender de que lo que uno está haciendo es finalmente una aplicación de datos, que es una aplicación que se va a usar en un sistema productivo para otros. Entonces, tiene el concepto de que, oye, finalmente tengo que tener mi código ordenado, se tiene que ejecutar y que funcione en otro sistema, te hace pensar, sí, tengo que aprender Docker. Como tenerlo al menos en mente, saber lo básico de Docker, porque es importante que el data scientist sepa eso. Que no es nada modelar un notebook y chao.
en el dataset y que ahí termina. Ahí no termina la pega del data scientist, como que es mucho más que hacer eso, sino que tienes que preocuparte de que funcione. No es entregar un notebook y era. O sea, hay equipos, yo sé que hay equipos que trabajan así, que, o sea, en Estados Unidos, donde tienes como equipo de data scientist súper gigante y roles súper específicos, que hay un PhD que desarrolla un modelo en Python, un notebook, y luego viene un desarrollador de software que tiene que traducir eso a C, porque lo tienen que ejecutar en C porque corre más rápido. Pero aún así igual piden estándar de código y esas cosas y estructura. Sí, pero sí, creo que son las pocas. La mayoría tienen que hacer de todo, de repente. Sí. Oye, Ro, ¿te querís tirar a Visual Studio al tiro? Que hay en sus extensiones, que ahí vamos a matar todo. Si quieres lo dejamos para después. Lo podemos saltar. Sí. Saltémoslo, salta. porque Ya. Es que yo quería hablar de Linux un poco, que para mí igual es esencial. De otras herramientas que tenemos Linux, que están Sí. abajo. No está anotado, no está explícitamente. Está. Sí, pero todas las cosas que vienen de abajo Sí, las están todo para esto de Linux. acá es la configuración. Entonces aquí le voy a poner Linux. Incluso mi WinSCP que puse ahí porque me acordé que estaba hablando de Linux. Ya, dale. ¿Qué querías decir de Linux en particular? No, pues que dentro de las cosas ya teníamos una IDE, teníamos como dockerizar, qué sé yo, como productivizar el flujo ya, pero igual en la práctica también estamos olvidando una parte, que es como el día a día, ¿cachai? Yo a mí Linux es parte del día a día, es como, necesitamos tener cosas en Linux porque siempre hay que estar como subiendo weá a la nube, lo más probable es que termines trabajando en una nube y la probabilidad de que sea un servidor de Linux es un 98%. Sí. Entonces, tenéis que saber un poco y tampoco Linux, cuando uno se lo enseñan, le muestran esa terminal negra, ¿cachai? Mega hacker, pero que en verdad uno dice, weón, ¿qué voy a hacer acá? Y en realidad ni siquiera es tan peludo y con todas las weas que uno aprende después como que casi parece un escritorio más, weón, nomás, ¿cachai? Solamente que es negro y solo tiene letras. Pero a eso iba, ese era mi intro de Linux, que es del día a día, ¿cachai? Sí. y también se ocupa en Docker, de imágenes Docker por debajo, yo creo que la mayoría es Linux. No sé si hay un Docker con Windows, no sé. O sea, se Pero sí. puede, pero. O sea, creo que todo se hace más fácil en Linux. La instalación secuencial, todo con comandos. Que en Linux igual se puede. Va, en Windows igual se puede hacer, pero está mucho más documentado en Linux, según yo. Pero vamos a Linux cuando uno empieza en el día a día. Sí. ¿Por qué es necesario, Mati? O sea, yo di mi especificación, tarde o temprano hay que terminar en un servidor de Linux, weón. Porque te va a Sí. quedar corto de capacidad, te va a quedar corto de alguna cuestión, no se puede productizar bien ahí. Siempre hay una razón para terminar de o sí con Linux, ¿cachai? Otra razón, yo creo que si es que uno sabe usar Linux, uno entiende mejor cómo funcionan los computadores por debajo en general, ya sea Windows, Mac, Linux o lo que sea. Porque ahí uno va entendiendo que todo al final son archivos que están dando vueltas, que se leen de una forma u otra, y uno entiende cómo configurar más las cosas. Y todos esos conocimientos después se traspasan fácilmente a Windows. O sea, sí, eso es un plus de aprenderlo, según yo. Y hoy, ¿por qué se ocupa Linux principalmente? O sea, los servidores, como mencionamos, los proveedores de cloud, de nubes, sus servidores tienen Linux corriendo por debajo. Incluso Azure corre Linux por debajo, porque Linux es súper liviano y configurable por código. Entonces, mucho más flexible para configurar un servidor. Y así es el estándar de hace muchos años. Entonces, aparte de eso, todos los paquetes de Machine Learning son compatibles con Linux. O sea, creo que lo hacen compatible con Linux primero. No lo desarrollan para que sea compatible para Windows. Eso lo hacen después, o no sé cómo lo hacen. Pero sé que Ya. se enfoca en que funcione en Linux. Es más configurable. Yo iba a hablar de algo básico al principio, por eso te dije ese tema de lo primero que uno se enfrenta, o sea, no sé si lo primero, pero es como ya tenéis Linux y necesitáis ejecutar algo, ¿cachai? Y necesitáis muchas veces pasarle el dataset necesitáis pasarle data, ¿cachai? Para explorar lo que sea. Y tenéis vía comando, ¿cachai? Que en realidad no es tan difícil el comando, pero puta, hay que escribir, ¿cachai? Para mí WinSCP, como estamos hablando de configuraciones, o antes existía uno que era FileZilla, pero después como que tenía virus, no sé. Pero el WinSCP es el último que yo me quedé, que es para transferir archivos. Te da dos carpetas a tu escritorio, que la otra wea, y simplemente arrastráis como si fuera una carpeta más, ¿cachai? Y te lo sube, lo único que hay que ponerle es la clave. Entonces hablaba de un programa para transferir archivos que no encuentro para Windows. A mí me ha funcionado bastante bien en términos de velocidad y todo. Sigo usando los dos. Yo de repente cuando estoy transfiriendo muchos archivos lo abro y cuando son archivos sueltos a veces escribo simplemente el comando como para mandarlo por comando. Eso es como es algo que quería hablar de transferencia de archivos, que obviamente es
con datos son lo primero que uno hace como data science. Necesitáis tener los datos en tu servidor o donde sea que esté ejecutando la web. Y alguien preguntó si usamos ese o Linux, que a mí me encantaba Windows Subsystem for Linux, igual es bacán. Funciona bien la Sí. web. Yo lo encuentro muy choro, pero nunca le he dado un uso en verdad. Lo tengo instalado y todo, pero nunca lo he necesitado. Es que tú tenés Linux instalado, creo, pues, bueno. No, tengo Windows en este computador. Pero en los servidores que tenemos Linux. Entonces, cuando tengo que correr cosas en Linux, lo corro en los servidores. Y cuando estoy haciendo pruebas, hago las pruebas en el Windows nomás. Y después de que ya está listo y lo quiero probar, lo lanzo al servidor en Linux. Entonces, en verdad no necesito el Windows System for Linux. Subsystem No lo se llama. necesito. ¿Windows qué? ¿Cómo? La System, eso. Windows Subsystem for Linux. O of Linux, no sé. Pero el WSL no lo uso. Pero si uno no tiene acceso a servidores de Linux en donde uno pueda correr cosas, ahí yo creo que sí puede ser harto más útil. Bastante más útil. Yo lo he usado y me ha funcionado la raja roja hasta el momento. Ya. Esa es mi experiencia con la web. Me encuentro Ya. bacán. Por mi lado opino que Linux es bacán la filosofía que tiene Linux, porque es open source. Entonces varias herramientas son open source, las que uno puede instalar en Linux. Por ejemplo, en Windows, la está ocupando Windows y te sale publicidad. O sea, como la instalás y te sale publicidad y es como lo oculto. Entonces, y te espían, recuperan tus datos. Otra opción, ¿por qué no ocupar Windows? Y aparte... Siento que Chris solo quiere que la gente instale Linux. Ese es No, su- no, si quieres ser data scientist, yo diría que sí, pruébenlo. Yo tengo los dos, tengo Windows y Linux. Ocupo principalmente Linux. Y lo otro es que, por ejemplo, en Windows, el WinRAR hay que pagarlo. O sea, como la otra vez quise hacer un WinRAR y te sale un mensaje como compra WinRAR. Como, oh, qué lata. En cambio, todo es open source. Entonces, fácilmente trae un programa que es súper específico para descomprimir. Y son más livianos. Por ejemplo, torrents. Para descargar torrents en Windows, como que traje un programa lleno de publicidad y cosas raras, no sé. Livianas, sin publicidad, fácil de usar. Así que, como concepto, es bacán, como open source. Igual lo que hacemos nosotros aquí, pues, estamos haciendo este stream para enseñar a la comunidad, como las cosas que hay. Me gusta esa filosofía. Por eso apoyo Linux, de corazón. Ya, bueno, después de esa publicidad hacia Linux, ¿qué tenemos de...? Ya, después tenemos más cosas de Linux. No, esto no para. No, sí, pero configuraciones, porque estaba hablando de Sí. que este buen amaba... Conexiones SSH. Uno puede configurar keys SSH para conectarse directamente a los servidores sin tener que poner las contraseñas, porque en el fondo tu contraseña es un archivo que tú tienes en tu PC. Entonces eso es súper útil configurarlo cuando uno está trabajando con servidores, para no tener que estar poniendo la contraseña una y otra y otra y otra vez. Sí, es súper útil, en verdad es súper útil. No te voy a contradecir, Rosta. A mí me gusta. Todos los configuro con esa web. Y son como un tutorial de 10 líneas, weón, en el primer link de Google. Sí, es súper fácil. El otro es Vim y sus extensiones. Yo no ocupo mucho Vim, así que no sé si alguien quiere hablar más de Yo esto. sí. Bueno, aquí, así como estaba haciendo publicidad, yo le hacía publicidad a Vim. De hecho, el original era Vim, que Vim es como la mejora de Improved, que es Vim Improved, es Vim Improved, eso creo que significa de hecho la sigla. Ya. La wea es que cuando uno llega a un terminal, lo primero que tenéis problemas es como, puta, quiero editar el archivo y no te vayas a editarlo localmente para ir a subirlo de nuevo, como que no tiene ningún sentido. Así que tenéis que necesitar un editor que esté en la consola. Y la cuestión es que ahí hay varias alternativas, diría que la más simple sí es Nano, que es como el programita, que no hay que configurarlo mucho, pero la gracia es que Vim, y hay otro más, hay uno que se llama Emacs, tiene como hartos plugins, entonces al final uno puede como, a los más fanáticos, termináis teniendo como una especie de IDE para tus programas con a puro plugins, ¿cachai? Como Claro. con las cuestiones. Pero los comandos igual son complicados, como que podéis tener tabs y un montón de cosas que como que uno quiere en un editor de texto y lo podéis usar con Vim, ¿cachai? Todo se lo podéis instalar, está lleno de plugins. Yo alguna vez investigué y hay de verdad para todo, onda, como que hacen muchas cosas, te autocompletan, hacen toda la magia, ¿cachai? En la terminal, y esa es la hueá bacán. Obviamente hay una limitancia, así que, no sé, pues esto es como medio de hacker, pues cuando ya te gusta programar en la terminal y te sentís súper bacán, pues no sé si es necesario. Ponte Visual Studio Code cuando te conectáis por SSH también hace casi todo eso. Eso es lo que la gracia de Vim es que igual tu Linux que te conectís va a estar instalado, al menos Vim, ¿cachai?
Vim también Claro. generalmente, pero al menos Vim y los comandos básicos te sirven como para tener una weá para editar texto. Pero sí, es muy... son muy pegados, sí, es su tutorial para poder escribir un texto, porque todo es como... Para insertar tenés que apretar I, para borrar tenés que hacer DD, para borrar la línea, y si no D20, weón, y borráis 30 líneas, entonces que Sí. como... Más o menos leer su paper en Vim y después igual te queda gustando, pero es leer su paper para poder entender. Pero lo más fundamental de BIM es el 2.Q. Con eso Sí, ya. Eso basta. Esa es toda la información que uno necesita para empezar en BIM. Finalmente es un editor de texto en Linux liviano, súper liviano, que tiene mucho potencial, pero la complejidad es como saber los comandos. O sea, y los comandos son complejos. sí, sí, es complejo, yo no voy a negar que es complejo, pero tiene su gracia. Por algo es tan popular también. Sí. De hecho, hay, Sí. hay más también, hay uno más enredado, que no sé si lo he escuchado alguna vez, que según yo ni siquiera es como un editor de texto que se llama Emacs. Y ya esa Sí, weá sí que nunca me he metido. sí, es similar, tiene plugins también. Sí, una weá que Yo, ya se vuelven locas, yo lo según he yo. probado, pero finalmente lo ocupo para editar archivos de configuración dentro de Linux o hacer cambios pequeños. Porque igual da lata abrir el Visual Studio Code, que se cargue, ir a la carpeta y cambiar una pequeña configuración. Con estos editores de texto es súper rápido. Porque ya está en la consola navegando y hacer las modificaciones. Pero con Visual Studio Code es lo mismo. Es Mira, cosa de escribir code, espacio, el nombre del archivo. no, por ejemplo, No, pero si hay me que tengo, abrir la carpeta. me tengo que conectar al servidor primero. Y eso ¿Ya? se demora. Si un servidor nuevo me pide la clave y que se instale el Visual Studio Code Server por debajo y se demora N. En terminar súper rápido. Ya, ok. Voy y lo otro es que cuando uno está haciendo configuraciones, instalando paquetes en Linux, haciendo configuraciones, modificando, es mucho más fácil estar trabajando en la terminal. Mucho más Sí. rápido, más cómodo. Yo igual coincido. Para cosas Yo, chicas, igual, sí. con el comando Vim leo el archivo Snakefile y me abre este archivo finalmente. Y bueno, estos programas nacieron cuando no había mouse, por eso todo se hace por comandos. Y lo clásico es que cuando uno tiene como dos fases, como que no se nota. Si uno aprieta escape, no puede escribir en el archivo, sino está ocupando, las letras son comandos. Y para entrar al texto aprieto I y ahí puedo escribir. Y para salir como del editor de texto, aprieto escape y ahora las letras son configuraciones. O sea, si aprieto dos puntos, acá abajo me aparece dos puntos. Y el comando para salirse, que nadie sabe, es Q exclamación. Porque es meme, como salirse de Vim. Y letra es forzar, weón. Pero si el W es para escribir, Q para salir, sí, sí, vale, en verdad, sí, es una curva, pero yo lo encuentro bueno y si uno de verdad se mete en la weá y está leyendo el paper de mí, con los plugins te queda una weá terrible bacán, weón. Y como que te va a costar salir de ahí después. Es como esas cosas. Sabía hartos comandos, pero ahora se me olvidaron. Yo todavía me sé algunos los básicos, para borrar, para copiar, Sí. eso me lo sé. El control V es para seleccionar. ¿Sabes que me acordé que una weá que yo enseñé ahora que estábamos hablando, que también encontraba útil? Ese sí hay que instalarlo, el Tmax, weón. Que Ah, era para sí, Sí, aquí lo seleccionar tengo. sí. las consolas de la terminal, weón. No sé si lo instaláis. Hay uno por default que Sí, viene que se llama, se me fue el nombre. yo lo tengo. Ya, el Tmux te abre otra terminal, pero con más opciones que la terminal básica. Entonces, una terminal pro. Porque con otros comandos, con control V, doble comilla, me abre otra terminal en la misma terminal. Entonces, aquí puedo estar como explorando archivos, instalando cosas, y aquí puedo estar como editando el archivo, y aquí lo puedo estar ejecutando y ver su comportamiento. Y puedo abrir varias, puedo abrir otra que sea vertical. Y yo me puedo salir de esta sesión y volver a entrar a la sesión. ¿Con qué comando? Ni idea, ya me olvidé. Si Vim tenía configuraciones, este igual tiene configuraciones. Como que tenéis que apretar control V para entrar como a las opciones. Y después cada letra hace algo. Sí, 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 también es Sí. Como control otro V, paper, control pero un V. paper menos denso, ¿ah? Sí. Mira, con Es bien control V accesible. puedo grabo la cuestión. Para volver no me acuerdo cuál era, tenéis que escribir como session, no sé qué, y tener los jobs, algo. Ya. Gabo pregunta si es que es como ZSH. Creo Te que diría es que no, distinto, sí. te diría que no. Es que entiendo que ZCH es como terminal enriquecida, Claro, es que como la terminal en sí. No sí, es la herramienta para dividir y tener las como terminales persistentes. sí, en ZSH como que te podrías instalar Tmax o Tmux o lo otro también. No, no es como es, creo que es la terminal en sí lo que efectivamente enriquece. Claro. Y Hay hablando de otra más. terminales enriquecidas, voy a volver a poner mi pantalla. Sí, dale. Bueno, ahí tenemos ZSH. Espera.
Aquí lo voy a poner junto con este. Liquid Prompt, CTSH u otro prompt como de ese estilo. Hay otra forma de enriquecer las terminales, por ejemplo con Liquid Prompt o con algún otro tipo de prompt que te modifica cómo se ve la terminal. Te modifica los colores, te da más detalles en algunas cosas, hace que, no sé, cuando estás en una carpeta que está configurada con Git, te da más detalles como ahí mismo en las líneas de la terminal sin que tú tengas que pedirle, etcétera. Entonces uno puede modificar eso para tener acceso a más información y también para tener distintos colores. El tener distintos colores te ayuda a detectar la información que estás buscando en toda la terminal de manera mucho más rápida. Pero se ve con más detalles la terminal. Te dice como la cantidad de líneas que tienes, por ejemplo, en tu repositorio de Git. Te dice la cantidad de cambios que tienes agregados y quitados en esa versión de inmediato ahí, al apretar Enter ahí mismo en la terminal. Entonces te da mucha más información. Y hay varias herramientas para hacer eso. Yo ocupo Liquid Prompt, pero hay muchas otras. ¿Algo que agregar? No, a mí me gustan los colorcitos, sobre todo un daltónico como yo, que igual es bacán. Yo no lo suelo hacer, pero igual le encuentro utilidad cuando te pone también. Es el que te pone en qué branch está también, Sí, ese. parado, ¿cachai? Como ese tipo de cosas que son sutilezas, pero iguales son bacanes. O sea, Oye, como son súper a gusto consumidor también. hablamos lenguaje de programación, el IDE, Ajá. ocupáis Git, control de versión con Git, ocupa ambientes virtuales para que sea más reproducible tu código. Hablamos un poco sobre pipeline de ejecución de proyectos, Kedro, SnakeMake, menciona Airflow por ahí. Ahora estamos viendo la importancia de Linux, de saber Linux, lo básico al menos, y que Linux puede ser amigable con estas terminales Prompt, Liquid y Temux. Liquid Prompt. Exactamente. Sí. ¿Y qué nos falta como Yo para el creo que setup de Data podemos pasar Scientist? rápidamente por varios temas, pero así súper rápido, y después lo de Visual Studio Code. Por ejemplo, cosas que nos faltaban relacionadas con Linux son el batch RC y la configuración de alias y funciones. Esto sirve para configurar mucho más en detalle la terminal y como las variables de ambiente, las variables de entorno que uno tiene, shortcuts para acceder rápidamente a como cosas que uno siempre hace, acciones que uno siempre hace en la terminal, uno las puede poner como alias o como función para que en dos teclas, listo, te dé como lo que estás buscando. Por ejemplo, yo tengo uno seteado, que no en este PC, pero si aprieto el LSL, lo que hago en otro PC es escribir ls que me da la lista de como lo típico del LSLA, pero además me lo ordena por fecha de modificación y me revierte el orden para tener los últimos que fueron modificados aquí al final. Ese tipo de cosas te ayudan mucho a agilizar el trabajo porque en escribir eso me demoro nada. Eso en nada. En vez de y más encima me equivoqué, latr es como 10 veces más con lo que me demoré. Sí, Entonces es es muy bastante configurar, recomendable usar sí, alias. se puede configurar hartas cosas. De hecho, la vida básicamente se puede configurar. Si le mandáis un comando, weón, la wea Sí, podría hacer sí, todo. sí, se puede hacer hartas cosas. Siguiente Pero Gabo, como punto. dice Rodo, es para más que nada como setear como tu ambiente de trabajo a tu gusto, como de las cosas que así siempre, recurrentemente. Yo creo que ahí está esa Sí, gracia de los alias y funciones. Como esto lo ejecuto cada vez que me conecto, pum, ¿para qué lo voy a escribir cada vez? Yo tenía unos para los git log, weón, que siempre andaba ejecutando git log, one line, no sé qué, chucha, color, tree, no sé, una weá gigante, weón, pico, pa, una línea, ¿cachai? Y te mostraba la weá en bonito y en el formato que a mí me gustaba ver los logs de los Git en la terminal, ¿cachai? Sin ningún programa. claro, sí, es muy. Ahí depende mucho de lo que uno quiera hacer, pero es muy recomendable hacerlo. Otras cosas, ya que dijimos que íbamos a pasar rápido, pasemos al siguiente. El Dark Mode no a todos les gusta. Si les gusta usar Light Mode, bacán. Pónganse lentes de sol. Pero el Dark Mode ayuda mucho a que la vista no se te canse tanto. Y cuando uno está trabajando en este tipo de cosas, uno pasa pegado a la pantalla leyendo. Entonces, para mí es muy útil el modo oscuro. No a todos les gusta, pero es algo que yo encuentro que vale la pena considerar. Yo no lo uso, ¿eh? Lo uso. Que se mueran mis ojos, ¿no? Por eso estás daltónico.
Otras cosas que teníamos eran buenas prácticas, como estructuras de carpetas, que está ligado a lo de tema- Kedro. Esto es para tener un orden estandarizado y bien reproducible. Esto ayuda a hacer también códigos reproducibles y que otras personas puedan entender fácilmente. La parametrización desde el comienzo también es una buena práctica en general, porque cuando uno está... O sea, no hay que parametrizarlo todo, pero hay que detenerse un poco cuando uno está haciendo un proyecto y decir, ya, ¿qué es lo que... ¿A qué quiero llegar? ¿Qué es más o menos mi objetivo? Y dependiendo de eso, ¿qué cosas podrían cambiar en el tiempo? ¿Qué cosas podría usar como parámetros en el futuro? Y parametrizar eso de inmediato. Que obviamente no va a ser todo, pero las cosas más importantes deberían estar parametrizadas para que después sea fácil ir a un solo lugar y cambiarlo cuando haya que cambiarlo. ¿Algo que Un agregar? ejemplo, sí, clásico que he visto es que se empieza a trabajar con un dataset del mes anterior, ponte septiembre. Entonces las personas le ponen como datos septiembre. Y ahí hacen el análisis con los datos de septiembre. Y luego pasa el mes y tiene que hacer el mismo análisis con el mes de octubre. Y todas sus variables están como dato septiembre. Y está todo como hard-coded en el código que sea septiembre. Entonces lo que menciona Rod es que uno debería poner como parámetro el mes. O voy a hacer análisis de septiembre o noviembre. Y la variable se llama datos, datos de clientes. Yo solo voy a Y agregar algo ahí, que Ujú. igual aquí me gusta parametrizar, pero hay que tener cuidado, así nomás. Porque cuando uno se va en la volada parametrizando, como que no, tampoco es tan útil, weón. Sí. Como que no, como que tenéis que tener el balance de ya en las fechas, generalmente está parametrizado y un par de webs más también, pero cuando te voláis voy a Ah, generalizar esta función para que haga 1000 weas y en realidad lo usáis para una pura wea, totalmente innecesaria la generalización, ¿cachai? hay que, sí, pero hay que saber, tener parámetros variables y parámetros globales. Los parámetros globales son fijos, o sea, igual se pueden modificar, pero son más fijos que los parámetros variables, como la fecha. A lo mejor tenía un parámetro global que es valor 10, ¿cachai? Y después quería un día probarlo con 20, pero no haría tanto. Yo Bueno, hablaba es de todo un la... tema, todo un tema de eso, ¿no? Sí, sí, es tema aparte, pero yo solo quería hacer esa salvedad de que tampoco, según yo, hay que excesivamente parametrizar todo, ni hacer general todas las funciones. Claro. Y como Por eso sí, al que, comienzo tienes que pensar bien cuál va a ser el scope de tu proyecto y en base a eso decir qué es lo que vas a parametrizar y qué no. Pero sí o sí poner algún parámetro, porque siempre hay algo. sí, Siempre... no, siempre hay algo, es verdad. Hay un par de cosas que intuitivamente uno sabe que va a parametrizar, sí, eso es Sí. obvio. Las fechas es lo típico, es como clásico ejemplo, las fechas. Buenas sillas, te me olvidaste. Sí. Otro tema es modularizar el código, que también tiene que ver con lo mismo. Te ayuda a agilizar los cambios futuros, porque puedes poner fácilmente algo entre medio de dos otros módulos. Cuando estás haciendo un preproceso y se te olvidó hacer algo, creas una nueva cajita que haga ese algo que a la que le entre un dataset y le salga otro dataset. Y lo pones entre medio de todo el flujo de pasos que toman datasets y te sacan datasets. Y ahí, en cuanto a implementos, es importante tener una buena silla, porque uno pasa sentado trabajando en estas cosas, así que hay que cuidar el trasero. Y también ojalá una buena pantalla, un computador decente en donde no se te quede pegado el computador por la RAM. PC decente, buenas pantallas, más de una pantalla. Podemos estar 2 horas debatiendo si son 3 o 2 En pantallas plural. que necesitan. Mínimo 4. 2. Ojalá 5. Ideal 4. 4 ya, dime, reales tienen tantas pantallas, weón. Oye, Necesario. Pero para programar, no sé, aquí igual podemos discutir la calidad de la pantalla. Para mí, que sea Full HD, basta. o sea, La claro, tasa no- de refresco no importa, los colores no Sí, importa. Si total estáis usando BIM, así. A mí más que eso, la pantalla principal me gusta igual la de 24 pulgadas, si me preguntáis. Creo que el 24 pulgadas es el tamaño óptimo de pantalla, no la de Robo que mide como, creo que 3 metros más o menos. No, la de 21 es muy chiquitita. Me gusta la de 24. 24, no me acuerdo. Creo que son 21. 27, igual es más grandecita. y ahora El Gabo dice una exclusiva para YouTube Music. Buenísimo. Yo ocupo mi tablet como cuarta pantalla y ahí pongo la música y los videos de fondo. Sí. Yo quiero una tercera igual. No, estoy boyando con las dobles y ahora quiero una tercera.
para tener los chats de Teams al lado y weá así que... Lo que sí me gusta es que las pantallas sean iguales, las principales. Porque la pantalla del notebook, más la pantalla como de 24 pulgadas, no me gusta. Como que el cambio de resolución no me mata, me mata. Las mañas, weón, ya. Sí, mañoso. ETL es todo un tema. De ahí estamos entrando en otra área Sí. de los data engineers. Igual podríamos tocar alguna vez ese tema. Sí, o sea, hay muchos ETLs que se pueden hacer en R o en Python y automatizarlos con Linux o con Airflow. Pero hay otras herramientas. Yo no ocupo otras herramientas. Sé que existen, pero no me manejo tanto en Oye, otras. AWS tiene una integral, no me acuerdo cómo se llama. ¿O Oye, no? antes que Ro pase a Visual Studio Code con su lista infinita de extensiones, resumen. Como el resumen del video para para practicar Data Science, para iniciarse en Data Science, los implementos. Primero, Linux. Ah, no. No. Windows, sistema operativo, Windows Linux, te instalas Git para control de versión, te bajas tu programa R o Python, elige tu IDE, RStudio o si tienes plata puedes pagar el PyCharm, ocupar Virtual Environment para que tu código sea reproducible. Además de eso, necesitas que tu proyecto sea ordenado, siga una estructura, tenés código modularizado, códigos documentados, siguiendo la lógica de input script output o input función output para que se pueda ocupar en un pipeline, ya sea hecho a mano, que es simple y rápido, o si quieres algo más robusto, ocupar herramientas como Kedro, solamente compatible con Python, o SnakeMake, compatible con cualquier lenguaje. Saber Linux es importante para un data scientist, lo básico, manejarse en las carpetas, conectarse por SSH, modificar un archivo por Vim, que no es nada complejo para los básicos, o sea, si uno lo quiere usar básico, no es tan complejo. ¿Y qué más hablamos? Tienen unas extensiones más para Linux, como para transferir archivos, yo diría una, para separar Sí, pantallas, para la comunidad. Linux. Pero igual, o sea, no lo mencionamos, pero creo que podríamos estar hablando las 2 horas de cómo configurar el estudio nomás, ¿cachai? Poniendo snippet, weón, haciendo Sí, cosas, RStudio y Visual Studio Code, los dos. como que solo la sesión y ya configurando cosas. Pero acá estamos dando Sí. como la pincelada general a todas las cosas que creo que somos extendibles y un poco transmitir el mensaje de que es útil mantener un escritorio, o sea, un ambiente como que sea cómodo para ti y como uno trabaja en el fondo. Sí. Tenemos a Huerto, que dice que Anaconda Paña viene con Spider y Jupyter Note. Al parecer ingresó tarde a la discusión. Eh, O si no se habría ido. Para Bueno, empezar, yo creo que para empezar es bueno, porque yo me acuerdo cuando empecé y me mostraron Linux y yo no caché nada, como nada y me perdí el curso, no lo seguí hasta el final porque ya no entendía nada. Entonces, un programa como Anaconda que viene con cosas, te ayuda a instalar Spider, Jupyter Notebook para que uno ya empiece a hacer lo que a uno le gusta, o sea, como si uno quiere hacer data science, como decía, quiero modelar. Es lo primero que uno quiere hacer, como tirar su modelo de reconocer gatos. Eso apaña. Pero eso, proceso Wharton es como lo básico, es como lo inicial. Después que aprendes eso, hacer modelo, configurar, te dan ganas de hacer otras cosas, como ampliar tus conocimientos. Y ahí te vas a meter, ya, ¿qué pasa si ocupo Linux? ¿Qué pasa si instalo los paquetes con otro que no sea Anaconda? Ocupo Visual Studio Code y hago script de notebooks. Te va a llamar la atención. Entonces es como la evolución, yo diría. La divulgación. Y sí, y bueno, yo creo que Ro necesita un stream propio de Dora explicando todas sus extensiones de Visual Studio Code. Porque es así, así, sigue, sigue. y este es el resumen, no las puse todas. Lo resumí mucho. Ya voy a hablar muy rápidamente de todo esto. Bueno, Visual Studio Code es una excelente idea para todo. Tiene herramientas para Me quedan 2 todo y minutos. tiene extensiones para todo. Sí. Mientras tanto, uno de ustedes dos busque algún buen candidato para hacer un raid mientras hablo, porfa. Y algunas de las extensiones más útiles a mi juicio son Git Graph, Git History y Git Lens, que te ayudan mucho a trabajar con Git y ver lo que está pasando. Aquí está Git Graph, por ejemplo, en este es un repo que está vacío, recién empezado, pero te da mucha información de qué es lo que ha ido pasando con los repositorios y te agiliza mucho el trabajo con GitLab, los commits, los push y todo eso. Project Manager es excelente para cambiarse de un proyecto a otro con un clic. Aquí uno hace clic en una carpeta y listo, te lleva a la carpeta que uno quiere. El To-Do Tree te muestra dónde están todos los to-dos en tu código. Por ejemplo, si yo me voy acá, veo que acá en este archivo tengo un to-do, que es este.
Ahí está, todo. Entonces, si es que tuviese to-do repartidos por todo el código, los encuentro súper fácil con esta herramienta. Cuando uno está revisando, sobre todo cuando uno está colaborando con otra persona, le está diciendo, oye, recuerda hacer esto, y le pone to-dos entre medio del código para después ir borrándolos cuando estén listos, es tremendamente útil. Hay una extensión para que aparezcan gatos abajo moviéndose. Oh, qué buena. El LiveShare, que lo ocupamos para trabajar todos juntos en una misma sesión. Mati y Chris se pueden meter a mi computador y hackearme si quieren con LiveShare, si yo les doy permiso. Uno le tiene que dar permiso explícitamente, entonces no es como que los vayan a hackear así de la nada. Es muy útil para trabajar en conjunto. Reemplaza todo eso del Google Colab, por ejemplo. Uno puede trabajar como si estuviesen aquí mismo en otro computador con otro teclado conectado al computador. R obviamente para correr cosas en R, Python obviamente para correr cosas en Python, el Remote SSH para conectarse por SSH y poder usar Visual Studio Code en otros servidores con este mismo, instalando el de uno nomás. Más útil que la chucha. Sí, sí, terriblemente útil. El Peacock que te sirve para configurar los colores de cada una de cada uno de tus proyectos, como configurar más específicamente cómo se ve cada proyecto. Entonces así, si abres muchos proyectos, identificas al tiro identificas de inmediato cuál es cuál, solamente viendo de qué color es la ventana. Múltiples beautifiers. Hay un batch beautifier, Python beautifier, lo que sea. Hay muchos. Y al final eso es lo que te hacen es formatearte el código. Y es muy útil para tener un estándar de cómo el código está ordenado para que otra persona después fácilmente pueda entender la estructura. El Better Comments que te agrega comentarios de distintos tipos. Por ejemplo, aquí tengo un comentario normal, aquí tengo un comentario de algo importante, acá tengo un comentario de un error que es distinto. Acá tengo, ¿cómo era? Una duda, no me acuerdo. Pero hay varios otros. Entonces te sirve para ver tus comentarios de colores distintos e identificarlos de mejor manera. Y el to-do, este es el clásico, que ya lo mencioné arriba. También te pone los comentarios de color distinto, naranja en este caso. Docker, la extensión de Docker sirve mucho cuando uno está trabajando con Docker, si está haciendo pruebas con Docker, uno quiere ver la lista de las imágenes que están disponibles, por ejemplo, sin tener que estar poniendo los códigos en la terminal. Uno puede usar la extensión de Docker para ver directamente eso. El Excel Viewer para cuando uno quiere ver archivos .csv, estilo Excel, pero de manera mucho más liviana y igual de estructurados que en Excel. Sirve mucho. LaTeX Workshop para trabajar con LaTeX. Markdown All-in-One para trabajar con Markdown y renderear los Markdown a HTML o a PDF, etc. El Markdown Emoji para poner emojis en los Markdown. El OpenFile y File Utils para mejorar la forma en que uno encuentra archivos, en la que uno abre y crea archivos. PowerShell para trabajar con PowerShell cuando uno está en Windows. Prettier para formatear el código. Está muy ligado a estos beautifiers que mencioné acá. Sirve para varios lenguajes, entonces es como un multipropósito, un beautifier multipropósito. RMarkdown para trabajar con RMarkdown. Quartzo para trabajar con las nuevas, como lo que está sacando POSIT ahora, para hacer notebooks multilenguaje interactivos. Y VS Code Icons para que los archivos tengan iconos más personalizados en vez de solamente un icono de archivo cualquiera, para poder reconocer más fácilmente qué es cada archivo. Eso. No sé cuánto me demoré, pero traté de hacerlo lo más rápido posible. Te pusieron Adobe y Rodo. Igual solo para cerrar tu tema, porque tú mostraste las que tenías, pero en verdad, como Sí. que Visual Studio es como, oye, ¿habrá una extensión para esta weá? Y sí, hay extensión para cualquier weá. Sí, como, sí. Lo que mencionó Gabo de los gatos hasta weá. Hay una que no mencionaste que es para hacer macros que yo uso, que como que vas a hacer comandos o shortcuts, como que le mandáis los comandos, pero te los tira, ¿cachai? Ya. En una cadena, secuencia. Entonces, yo lo usé para que el control enter me lo hiciera como en R, que me gusta que pase la línea, porque si lo hacís por defecto en Python, la weá te ejecuta la maldita línea y se queda el cursor en el mismo lugar. Y yo quería que el cursor quedara debajo. Para eso me hice una extensión, la configuré y lo pude hacer, bueno.
Sí, yo sé lo mismo. Esa misma web, muy útil. Creo que Pero- también lo tengo, pero no, se me olvidó ponerlo. Pero mi mensaje era que está lleno de extensiones para cualquier wea casi. Sí. Y de todos los programas, de toda la vida. Y todo. Por eso Visual Studio yo creo que es tan bacán. Sí, sí, es muy bueno. Sí. Oye, gracias a los que participaron, al Gabo, sí, a todos los que hablaron por chat, agradecido, y los que te están escuchando también. Al Nico, ese es el link. Recuerden que si quieren saber qué es lo que vamos a hablar la próxima vez y que les lleguen notificaciones, pueden unirse a nuestro Discord o pueden unirse a nuestro newsletter en coders.cl, cualquiera de las dos. Y por ahí vamos a estar. En Discord también a veces comentamos más cosas durante la semana, mandamos algún video interesante. Entonces, si quieren estar más activos por ahí, son bienvenidos. ¿Alguna otra cosa que agregar? Yo mandé el link del encoders.cl, abajo sale cómo suscribirse al newsletter, porque yo compito con Robo. Mi fuente de comunicación es newsletter y Robo quiere Discord, así que ahí vamos. O sea, todo funciona, o sea, todo sirve. Así que se suscriben y le llega un newsletter con la próxima sesión. Así que muchas gracias a todos. Así que nos vemos. Chao. Hasta la próxima semana.